vamos a tener hoy para hablar de un tema muy importante, muy importante para República Dominicana en el contexto de las asignaturas que estamos cursando. Es un tema que nos aterriza, nos da un poco de pragmatismo a toda la teoría que hemos visto hasta ahora, pero también es muy importante precisamente porque pertenece a una evolución de una discusión en materia de desarrollo que ha venido sucediendo, que ocurrió a lo largo del siglo XX y continúa a lo largo del siglo XXI, y es que en materia de desarrollo, nosotros hemos venido como planeta evolucionando conceptualmente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la dicotomía, la discusión un poco más binaria de países desarrollados y países no desarrollados fue enriqueciéndose a lo largo del tiempo. Es decir, las discusiones en los grupos de trabajo a nivel internacional, en los distintos foros, en el mismo seno de las Naciones Unidas, fue creando espacio para una mayor especialización de la discusión. Y fue entonces dándose espacio a la discusión de, no solamente de, primero en una primera etapa de reconstrucción motorizada por distintos planes de cooperación y programas como el Plan Marshall, y el avance hacia discusiones más especializadas que dieron cabida a temas específicos y se crearon foros y conferencias para tratar temas como droga, derechos humanos, el mismo enfoque de desarrollo social, los temas de envejecimiento poblacional, el tema de urbanización y hábitat sostenible, las discusiones sobre niñez, medio ambiente, equidad de género, países menos adelantados, por ejemplo, que es un grupo de trabajo parecido al que aborda los países que son pequeños estados insulares, temas de población, temas de racismo, temas de VIH-Sida. Es decir, lo que pasó fue, a lo largo del tiempo, fue una mayor especialización en temas específicos en el marco del desarrollo. Y el tema que vamos a abordar hoy con nuestra invitada es precisamente para profundizar, darnos un panorama el más actual que existe en materia de esta discusión, y vamos a dejar que sea ella que nos los ponga. El día de hoy contamos con la colega economista Perla Soto. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene maestría en Economía Aplicada de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas Públicas y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede en Argentina. Como parte de su experiencia profesional, ha realizado trabajos relacionados con la formulación, análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas, trabajando unos casi 8 años ya en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha trabajado en la sistematización, recopilación y análisis de indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo. Ha brindado también asistencia técnica, capacitación y asesoría en temas de desarrollo sostenible, gestión y políticas públicas, y ha contribuido con la elaboración de varios de los informes nacionales e internacionales en materia de desarrollo, también en la construcción de distintas metodologías. Trabajó como economista en empresas de asesoría económica y financiera, elaborando análisis macroeconómico, de políticas públicas, sectoriales, financieros y bancarios, y laboró especialmente en el sector seguro, seguros de salud, donde adquirió experiencia también realizando evaluaciones de impacto del costo de la prestación de los servicios y desarrollando indicadores de gestión también. Ha colaborado con distintos organismos internacionales, del Sistema de Naciones Unidas, del PNUD, UNFPA, UNICEF, con organismos de cooperación como la Unión Europea, otras agencias también del sistema, realizando estudios sectoriales específicos en materia de juventud, niñez, mercado laboral, migración, turismo sostenible, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver, contamos con una verdadera experta en estos temas y nos hace el favor y la gracia de complacernos con una charla sobre estos temas que espero que sea de su agrado y de su provecho. Verla, sin más preámbulo,
El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Omar. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto para mí estar en este espacio en la tarde de hoy. Ahí solo le faltó añadir que más recientemente inmersa en todo este mundo que son los SIDS, por sus siglas en inglés, o los pequeños estados insulares en desarrollo, que tenemos la mala costumbre, por llamarlo de una manera, de no sentirnos parte de dicho grupo de países. Sin embargo, en el último año nos hemos visto más que eh, inmersos en aprender, en, en apropiarnos, en participar y sobre todo, y lo más importante, en integrarnos y hacernos un espacio. Porque como ya les iré contando a lo largo de esta conversación, las diferencias culturales, idiomáticas y hasta coloniales nos distancian un poco de las demás islas, sobre todo las islas que compartimos territorio acá en el Caribe. Voy a apagar un momento mi cámara para hacerlo, para que fluya la presentación un poco más rápido, pero ya conocen mi cara, me ven y más tarde la volveré a encender. Bien, el título tiene un título un tanto exótico, yo lo llamaría. Hay mucho trabajo detrás de ese nuevo plan de acción, muchas discusiones, muchas intervenciones, muchas negociaciones y aún seguimos en ese proceso. No crean que ha concluido, pero estamos casi concluyendo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa un nuevo plan de acción? Vamos a comenzar por el final y luego vamos a ir al principio. La cuarta Conferencia Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Tiene como lema trazando el rumbo hacia una prosperidad resiliente y se celebrará del 27 al 30 de mayo en Antigua y Barbuda, en la ciudad de St. John's, Antigua. Ese nombre que ven ahí de Antigua and Barbuda Agenda for SIDS es su nombre, el nombre que tiene hasta el momento. Ya luego más adelante lo entenderán. Pero, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere todo esto? ¿De qué trata? Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de antecedentes. ¿Qué son los SIDS? Son pequeños estados insulares en desarrollo. Son islas como nosotros, con un tamaño preestablecido para considerarse pequeño y nos encontramos en vía de desarrollo. Fuimos reconocidos en el marco de la Conferencia del Río del año 1992. Para los que no saben, la Conferencia del Río o Conferencia de Desarrollo Sostenible o Agenda 21, tiene un montón de nombres. Es como la primera gran conferencia internacional que traza y establece el concepto de desarrollo sostenible en torno a un marco de resultados. Es el espacio global, internacional, en el marco de las Naciones Unidas, que le da el pistoletazo al diseño de diversas estrategias, programas, planes de acción, eh, que, que se han venido dando a partir de ahí y que hoy en día tenemos aterrizado en lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entre múltiples instrumentos, planes y demás que se desprendieron, se encuentra lo que es los planes de acción para los pequeños estados insulares en desarrollo. Son 39 estados, incluyendo la República Dominicana, y 18 miembros asociados. Esos miembros asociados se refieren a islas que pertenecen a otros territorios, como por ejemplo Puerto Rico, que es un estado asociado de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes estadounidenses, las islas del Caribe que pertenecen a territorio al Reino de los Países Bajos y así sucesivamente. Entonces, en total son
más de 50 islas que forman parte de este grupo de estados insulares. Entonces, qué caracteriza, cuál es las principales características que tienen los estados insulares, que son con una geografía remota? Tal vez dirán, nosotros no somos remotos, nosotros no, pero hay otros países que sí, muy remotos. El océano del que disponen es más grande que su tamaño terrestre. Cuentan con poblaciones pequeñas y entonces, por ser territorios remotos o disponer de una geografía remota, tienen altos costos de transporte, tienen una base productiva limitada, somos muy vulnerables a fenómenos climatológicos. Nosotros tenemos impactos frecuentes de huracanes, todos lo sabemos, lo vivimos, y también hay una pérdida frecuente de biodiversidad, eh, producto de las vulnerabilidades climáticas y de los efectos adversos como especies exóticas invasoras, pérdida de especies endémicas, pérdida de biodiversidad y ecosistemas marinos, etcétera. El turismo y la pesca se encuentran entre las principales actividades económicas. En el caso de República Dominicana, figuraría principalmente turismo. Y también disponen de organismos regionales que brindan soporte, como la Comunidad del Caribe o CARICOM, el Foro de las Islas del Pacífico y la Comisión del Océano Índico. Entonces, ese es como el contexto general de qué hace a una isla, qué hace a un territorio como República Dominicana, un pequeño estado insular en desarrollo. Entonces, en el marco de esa definición, en la Conferencia de Río del año 92, de este grupo de países, este grupo de estados, entonces se comenzaron a definir una serie de programas de acción para el progreso de los pequeños estados insulares en desarrollo. El primero de ellos fue el Programa de Acción de Barbados, extremadamente ambicioso, como veremos, fue en el año 94, como les decía, fue una década, la primera mitad de la década de los 90 hubo todo un auge de diseño de programas, de estrategia, de planes de acción, que no solamente fue establecido para los SIDS, sino también, por ejemplo, el programa de acción de Beijing vinculado a temas de género, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que también coincide en años con el programa de acción de Barbados, y así sucesivamente. Está en el 2005, fue la estrategia de Mauricio, en el 2014 la trayectoria de Samoa, que hasta tanto no se apruebe la nueva agenda, sí, es la que está vigente. Y ahora en el 2024 se estará aprobando lo que es la declaración que dará paso al plan de acción de los próximos 10 años, como les comentaba al principio, que será en Antigua y Barbuda el próximo mes de mayo. Entonces, en el marco de el programa de acción de Barbados, ¿qué es lo que plantea? Está sustentado en lo que establece la Agenda 21 o la agenda la agenda de la Conferencia de Río, y también contiene lo que es la primera declaración política en donde los pequeños estados insulares se comprometen a implementar acciones para avanzar hacia su desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos y limitaciones que aborda? Plantea el tamaño y aislamiento geográfico que impiden las economías de escala, excesiva dependencia del comercio internacional, alta densidad poblacional. En ese momento, este tema era una problemática para países como el nuestro, en donde el crecimiento poblacional era sumamente alto, el uso excesivo de los recursos y agotamiento prematuro. Le pongan mucha atención en esta diapositiva porque eh, seguro nos vamos a sentir como que estamos hablando del 2024, 30 años después, y no del año 1994. Entonces, ese es un elemento eh, que resalta en todo lo que les estaré contando en la tarde de hoy. Cuencas hidrográficas pequeñas y suministros de agua dulce amenazados.
Hay una presión hídrica fuerte en países como el nuestro, nosotros también la sufrimos, y es precisamente por lo que les mencionaba previamente de que disponemos de territorios muy pequeños, en cambio con una proporción oceánica mucho mayor al territorio terrestre. Administración e infraestructura física costosa, esto principalmente se refiere a la administración pública, y capacidades institucionales y mercados internos limitados. Son desafíos y limitaciones que aún hoy en día, 30 años después, siguen persistentes. Que hemos avanzado, sí, hemos avanzado muchísimo. Que hemos mejorado, que hemos superado ciertos desafíos y limitaciones, por supuesto que sí. Sin embargo, aún nos falta seguir avanzando hasta hacia la superación de los desafíos que el Programa de Acción de Barbados planteaba en el año 1994. Entonces, este documento planteó 14 áreas prioritarias. Fue bastante ambicioso. Nuevamente, resaltamos aspectos que siguen siendo vigentes: cambio climático, aumento del nivel del mar, desastres naturales y ambientales, gestión de residuos, recursos de biodiversidad, turismo, ciencia y tecnología, transporte y comunicación, recursos humanos, instituciones nacionales y capacidad administrativa. Muchos de estos desafíos en ese momento estaban en pañales, como el tema de ciencia y tecnología, la parte de comunicación, toda la parte de gestión de residuos. Hemos avanzado y hemos empeorado, ambas cosas. Hemos avanzado porque somos más conscientes, tenemos legislaciones que nos permiten hacer una mejor gestión de los residuos. Sin embargo, también somos más productores de residuos. El cambio climático, bueno, todos lo sabemos, es un tema que nos afecta cada día más, y ya sucesivamente hay algunos de estas áreas prioritarias que en su momento se consideraron aspectos en los cuales debería abordar y los países accionar en torno a ellos para su progreso y su avance hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, han habido progresos y retrocesos a la misma vez. Asimismo, este programa estableció 5 áreas intersectoriales, o medios, hoy en día se llaman medios de implementación, que siguen siendo los mismos: acceso a recursos, creación de capacidades en los países, en la cooperación, pero hay algo que ha variado, porque en ese momento se planteaba la cooperación en transferencia de tecnología ambientalmente racionales y se planteaba la diversificación comercial y económica. Esos eran como aspectos muy propios, de manera que debían tratarse de manera transversal. Hoy en día esos son desafíos que son más, en la materia de cooperación son mucho más amplios. En diversificación comercial pues son más concretos y se enfocan mucho en sectores productivos. Entonces, como les decía, esto era lo que planteaba el Programa de Acción de Barbados de 1994. En el 99 se realizó una revisión quinquenal y luego viene lo que es la estrategia de Mauricio. En esa evaluación quinquenal del 1999 se evidenciaron retrasos en la implementación. Y eso es una situación que se ha venido dando por alrededor de 25 años, el tema de la implementación. ¿Por qué? Porque una de las principales debilidades, y me estoy adelantando varias diapositivas, que ha tenido la implementación de los programas de acción de los pequeños estados insulares en desarrollo, es la apropiación por parte de los países. Toda esta agenda, hasta hace poco, se quedaba en torno a los pasillos de Naciones Unidas y de sus organismos subsidiarios como CEPAL, y las agencias, fondos y programas que trabajan para ellos, pero
no entraba en el tren de discusión y de implementación y de acción de diseño de iniciativas, proyectos y demás de los estados, de los países. Entonces, ¿qué intentó hacer esa revisión quinquenal? Hacer una focalización en 6 de las 14 áreas, como cambio climático, desastres naturales, recursos de agua dulce, recursos costero y marino, energía y turismo. Y el fortalecimiento de los medios de implementación. Y aquí podrán ver resaltado la necesidad, ojo, esto es en el 1999, 25 años atrás, de un índice de vulnerabilidad. Hago ese señalamiento porque más adelante hablaremos un poquito más sobre esta parte. Luego de esa revisión quinquenal dio todo este panorama de qué, cuáles eran las acciones que deberían implementar los países para avanzar hacia la implementación del programa de acción de Barbados. Continuamos. Entonces, pasamos al año 2005. Un dato curioso, y me imagino que ya se han venido dando cuenta, es que cada uno de los planes de acción, los 4 planes de acción que se han diseñado vinculados a los SIDS hasta la fecha, tienen el nombre del país en el cual se acuerda. El primero, Barbados, una isla del Caribe, seguro muchos la conocen por Rihanna. Mauricio, que está en la zona de África, y ya luego más adelante le diré los demás. Entonces, ¿de dónde proviene la estrategia de Mauricio? La estrategia de Mauricio no es más que la revisión decenal del programa de acción de Barbados. Ya se cumplieron los 10 años en el marco de Naciones Unidas. Los países plantean que hay que hacer una revisión de qué se ha logrado hasta el momento, pero como les decía, ya en el 99 se evidenció un retraso o una poca apropiación, una baja implementación de lo que es la estrategia, el programa de acción de Barbados, y lo que hace más bien la estrategia de Mauricio es darle una continuidad a los desafíos y limitaciones que persistían y que seguían siendo los mismos prácticamente al programa de acción de Barbados y definen, aparte de las 14 áreas prioritarias contenidas en el documento del año 94, otros elementos como la graduación de condición de países menos desarrollados. Eso era una época en los países estaban empezando su graduación en materia de renta media y demás, como el caso de República Dominicana. Aspectos vinculados al comercio, al fortalecimiento, como les decía, es uno de los elementos más con más desafíos para los SIDS. La producción y consumo sostenibles, y ese era un tema que se venía discutiendo, la parte de salud que no se abordaba, y la gestión del conocimiento y la cultura. Porque la cultura, para muchos países, sobre todo países del Pacífico, los elementos culturales son un elemento intrínseco de su desarrollo, de su progreso. Entonces, eso es algo que a partir de la estrategia de Mauricio del año 2005 se ve de manera íntegra en cada uno de los planes de acción de los PEI. Y asimismo, esta estrategia se adopta luego de 5 años de la puesta en vigencia en el marco de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, a partir del momento cuando surgen estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que luego en el 2015 tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces se acuerda de que estos planes de acción van a responder a la consecución o van a integrar la consecución en ese momento de los objetivos de desarrollo del milenio. En el proceso de implementación durante la revisión quinquenal que se realiza en el año 2010, se elaboran una serie de informes regionales. Cada uno de esos informes regionales cuentan con información suministrada por las agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones regionales, ONGs, entre otros.
Eh, También consultaron páginas web, discursos de presidentes en torno a la Asamblea General de Naciones Unidas y demás. Es lo que pude identificar en el informe del Caribe y ahí me detengo un poquito. El informe del Caribe contiene una panorámica general muy bien detallada de la situación social, económica y ambiental de cada una de las islas del Caribe. Él contiene información y utiliza fuentes de CEPAL, eh, plantea también la existencia de instrumentos y plataformas regionales como CARICOM, que se lo mencionaba la Asociación de Estados del Caribe, la CEPAL, la Agencia de Cooperación de Alemania, entre otras. Otro elemento importante que aborda el informe del Caribe es que plantea que se diseñó una plataforma regional para implementación de la estrategia de Mauricio, con asiento en la sede subregional del Caribe de la CEPAL, con sede en Trinidad y Tobago. Sin embargo, esta implementación, como ya les decía, se da en torno a lo que las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas pueden hacer en los países que forman parte. Y también, de cierta manera, deja fuera a países como nosotros o como Cuba, que por ser con un idioma distinto, es decir, casi todas las islas del Caribe hablan inglés, responden tienen un vínculo más estrecho con la sede de CEPAL de Trinidad y Tobago. En cambio, nosotros, tanto nosotros como Cuba, tenemos más vínculo con la sede regional que está en Chile por un tema de idiomático principalmente y de características similares. Entonces, es un proceso de implementación en donde resaltan las labores de las islas del Caribe y no tanto se releva eh, los avances de República Dominicana, salvo la información que se puede recabar a través de CEPAL. Sí mencionan un discurso, hay un recuadro muy bonito de un discurso del entonces presidente Leonel Fernández en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo alusión al compromiso país de cara a los objetivos de desarrollo del milenio y la institucionalidad que en su momento se creó en la presidencia de la República para darle continua implementación a los ODM, pero no nada que ver ni mencionado sobre la estrategia de Mauricio ni el plan de acción de los pequeños estados insulares en desarrollo. Eso es un tema que en ese momento todavía República Dominicana no lo tenía en su radar, aparte, a pesar de que dicho informe resalta avances, pero que son avances que no necesariamente están atados a lo que se quiere alcanzar en este instrumento de dicho año. Luego de ya para el 2014, luego de cumplirse el diseño establecido en, para cada uno de los planes de acción, llegamos a lo que es la trayectoria de Samoa. Ese es el nombre resumido. Samoa, aparte de ser una isla del Pacífico, es el acrónimo del nombre larguísimo que tiene este plan de acción, modalidades de acción acelerada de los pequeños estados insulares de desarrollo, algo así. No lo recuerdo, es un nombre bastante largo. Y hasta el momento ha sido el plan de acción de los SIDS más discutido, más comentado, más apropiado, y se da en el marco de la tercera conferencia internacional sobre los pequeños estados insulares en desarrollo. También aquí es importante destacar que es en el año 2014. En el 2014 está todo el apogeo de discusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda Post-2006, donde se están haciendo las consultas y las encuestas globales de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces,
se acuerda en un contexto en el cual hay todo una transición en cuanto a la visión de desarrollo sostenible y la participación de los países en estas discusiones. Tiene un montón de áreas prioritarias, tiene un montón de información ahí adentro de ese documento, información que es bastante consona, bastante alineada, similar a los ODS. Crecimiento económico sostenido y sostenible, ese es ODS 8, cambio climático, ODS 13, energía sostenible, ODS 7, reducción de riesgo de desastre, ODS 13, océanos, ODS 14, seguridad alimentaria, ODS 2, agua y saneamiento, ODS 6, transporte sostenible, ODS 11, consumo y producción sostenible, ODS 12, gestión de productos químicos, ODS 12, salud y enfermedades no transmisibles, ODS 3, igualdad de género, ODS 5, desarrollo social, todos los ODS del 1 al 5, diversidad biológica ODS 15, especies exóticas invasoras ODS 15 y medios de implementación, ahí hay una mezcla entre ODS 16 de paz, instituciones sólidas y ODS 17 que aborda todo el tema de alianzas, comercio, datos y demás. Estas son como las áreas, como se pueden ver, están muy vinculadas y responden mucho a lo que en ese momento eran las discusiones globales en torno a lo que era la visión de desarrollo sostenible. Y es, como les decía, es el instrumento de los pequeños estados insulares en desarrollo que se encuentra actualmente en vigencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la trayectoria de Samoa? Pues en el proceso de implementación se ha comenzado nos hemos comenzado a dar cuenta de la necesidad de que haya una apropiación por parte de los países. Y el sistema, en este proceso, el sistema de Naciones Unidas, la trayectoria de Samoa ha sido como es el más reciente, aparte del que está en proceso de negociación actualmente, y el que ha evidenciado la necesidad de apropiación por parte de los países de los SIDS, del instrumento que los representa, y sobre todo, y lo más importante, el diseño de un marco de monitoreo y evaluación. Recién fue diseñado en la reunión de medio término del año 2019, hace apenas 5 años, e incluye un marco de indicadores que se pensó que coincidieran con indicadores ODS, como ya se contaba con los ODS, con sus 169 metas, con sus 231 indicadores. Entonces, se, bus- se, mm, el marco de resultados de la trayectoria de Samoa busca o el marco de monitoreo busca responder o aterrizar para los PEI los indicadores ODS. También se hace una selección de políticas prioritarias para su monitoreo y existe lo que es un formato para preparar los informes de rendición de cuentas. Pero aún sigue habiendo una debilidad y es que a pesar de todo esto, los países no tienen una apropiación de lo que es la trayectoria de Samoa. ¿Por qué? Porque desde el 2014, que fue cuando se negoció, se aprobó en el marco de la conferencia global, que son respaldadas por las Naciones Unidas, esto es un instrumento que los países, o por lo menos países como el nuestro, hasta recién, no los tenemos en nuestro radar. Entonces, parte de las cosas que, que se han querido subsanar en este proceso de diseño y negociación de este nuevo plan de acción 2024-2034, presumiblemente, es esa. Primero que todo, fortalecer eh, los medios de implementación, pero no los medios de implementación globales, sino los medios de implementación nacionales. La apropiación nacional de la agenda SIDS, que ésta se integre a los instrumentos nacionales, que vaya de la mano
con la implementación nacional y la apropiación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de nuestra Agenda de Desarrollo Nacional, en el caso de República Dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, eso es parte del espíritu que se ha estado trabajando en el último año en el proceso de definición temática y de negociación de lo que es la nueva agenda de los pequeños estados insulares en desarrollo. Como dice la diapositiva, es tenemos lo que es el último borrador de declaración. Es un documento público, todo lo que está, les estoy presentando es información pública, está colgada en las páginas correspondientes de Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Representante de Naciones Unidas para los países menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Es un nombre muy largo, pero sí. Esas son las dos oficinas que trabajan con temas de pequeños estados insulares en desarrollo. Entonces, ¿cuál es la estructura de la declaración? Tiene un contexto y uno de los párrafos dice esta oración que está aquí entre comillas, que después de 3 décadas y 3 programas de acción, los PEID siguen siendo un caso especial para el desarrollo sostenible, dadas sus vulnerabilidades únicas. Como les señalaba al principio, a 30 años después, seguimos teniendo las mismas vulnerabilidades, los desafíos, a pesar de los progresos, a pesar de los avances, sobre todo en países como República Dominicana, que juega a doble cancha, es decir, es un pequeño estado insular en desarrollo y a la vez es un país de renta media. Sí tenemos ingresos porque tenemos un PIB alto, tenemos un PIB per cápita alto. Sin embargo, todos los demás elementos siguen siendo un desafío. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, los elementos que se quieren lograr? Construir economías resilientes, fomentar sociedades seguras, sanas y prósperas, futuro seguro, protección ambiental y sostenibilidad planetaria. Entonces, aquí, ¿cómo llegar ahí? Son algunos de los tópicos centrales que se detallan en acciones concretas que plantea el borrador de declaración. Este es un documento público que tiene 28 páginas y la apuesta es que esta declaración sea aprobada por los jefes de Estado que estarán presentes en la cuarta conferencia internacional en Antigua y Barbuda, y luego de este se desprenda en un plan de acción. Pero este plan de acción va a tener un marco de resultados con sus indicadores establecidos y es la primera vez en luego de 30 años de diseño e implementación de Agenda SIDS que esto será posible. Y sobre todo que contempla desde su diseño un marco de monitoreo y evaluación con líneas establecidas. Ya a nivel más de detalle, algunos de los puntos que aborda la declaración y que este es un elemento nuevo que se ha venido discutiendo mucho en el escenario global, es la reforma de la arquitectura financiera internacional, la forma que se maneja el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Las vulnerabilidades multidimensionales, incluyendo el índice de vulnerabilidad multidimensional. Hace un rato, en una de las primeras diapositivas, mencionaba este tema de índice de vulnerabilidad. Pues ya hoy en día eso es una realidad. Es un índice que está diseñado, más adelante se los estaré presentando, y la apuesta es que es una de las grandes apuestas de esta conferencia, de este nuevo plan de acción, es el disponer de un índice de vulnerabilidad multidimensional. También plantea el tema de financiación para el desarrollo. Nosotros estamos adelantados en ese sentido porque tanto nosotros como otros SID como Seychelles y Maldivas
nos encontramos en el proceso de diseño de un marco integral de financiación para el desarrollo que contemple temas de deuda, financiamiento privado, impuestos, que va mucho más allá de una política fiscal, de una reforma tributaria, sino que es un marco de financiamiento que contemple tanto recursos internos como externos y del sector privado. El manejo sostenible de la deuda, ese es un elemento, un desafío que muchos países presentamos, incremento en las inversiones, aprovechamiento del dividendo demográfico y acelerar la implementación del Acuerdo de París. Estos puntos que están resaltados en rojo son de los temas que desde República Dominicana hemos propuesto, hemos respaldado y están siendo acogidos y planteados en lo que es el documento de declaración. También la parte de economía basada en los océanos, ahí resaltamos todo el elemento de sargazo. Nosotros como país tenemos una problemática fuerte en cuanto al sargazo y cómo nos afecta sobre todo a la parte de turismo. También habla de reducción de riesgo de desastres. Sabemos que somos muy vulnerables a los fenómenos climatológicos extremos, enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión y demás. Los temas de salud mental y el fortalecimiento de los sistemas de salud es un tema muy abordado, sobre todo de cara a lo ocurrido por el COVID-19. El fortalecimiento de datos, eso es un tema que también desde República Dominicana hemos eh, traído a la mesa en diversas ocasiones y que está sentado de manera bien detallada en lo que es el documento de declaración, la parte de ciencia, tecnología, innovación, digitalización, el aprovechamiento de la inteligencia artificial y demás es un aspecto que queda evidenciado. La transformación digital, por supuesto, es un elemento que nosotros estamos bastante adelantados en ese sentido y que lo relevamos y respaldamos. Eh, la parte de conectividad, eso surge, es un tema que pusimos sobre la mesa y que está por suerte y que se le ha dado mucho respaldo, porque si bien somos SIDS, pequeños estados insulares en desarrollo, pero la conexión terrestre, marítima y aérea entre las islas es extremadamente débil, extremadamente insuficiente, y si queremos fortalecer una agenda común, entonces también tenemos que facilitar el acceso entre nosotros. Bueno, ahí le resalté nuevamente el tema de sargazo, que ya se mencionaba previamente, el manejo de residuos sólidos, el fortalecimiento de la capacidad productiva de la población saludable, con educación de calidad y afrontar el tema de desempleo y la informalidad del mismo. Y otro elemento fundamental que lo he venido comentando a lo largo de toda mi intervención es el tema de la integración de la agenda SIDS en los instrumentos de planificación nacional y su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. La cooperación norte-sur, cooperación sur-sur, cooperación triangular y sobre todo, y más importante, cooperación entre los países SIDS. Y por supuesto, todo el marco de monitoreo y evaluación que está bien explicitado, como ya les comenté. Entonces, antes de pasar ya a un tema más operativo de la conferencia, quiero mostrarles lo que les mencioné previamente del índice de vulnerabilidad multidimensional. Entonces, el índice de vulnerabilidad multidimensional es una medida que fue diseñada por el Sistema de Naciones Unidas para países con alto impacto de diferente impacto económico, social y ambiental, y que trata de medir en cierta medida sus vulnerabilidades, valga la redundancia.
Tiene dos pilares: la vulnerabilidad estructural, acá se detalla en este documentito que escribí, y la resiliencia, es decir, qué tan vulnerables somos y qué tanta capacidad tenemos ante esas vulnerabilidades. Tanto la vulnerabilidad como la resiliencia se miden en las tres dimensiones de desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, y mientras más alto es el valor del índice, más vulnerables somos. República Dominicana tiene un valor del índice de 45.1 y está por debajo de la media, que es 52.8, con una vulnerabilidad más baja que la falta de resiliencia. Es decir, somos menos vulnerables y a la vez somos menos resilientes. Entonces, ahora en breve les estaré mostrando cómo se ve eso de manera visual. Entonces, ¿por qué esto es importante en el contexto del próximo plan de acción? Porque en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, se está proponiendo este índice como un criterio de medición para acceso a financiamiento a bajo costo y para alivio de la deuda, basado en el resultado actual y en los futuros resultados del índice. De hecho, el documento lo tiene y lo plantea en el marco de las opciones de financiamiento, plantea el índice como una medición. Entonces, ¿cómo este se compone? Acá está el esquema de cuáles son las dimensiones que aborda. En la parte de vulnerabilidad estructural, en la dimensión económica, plantea la fluctuación en el comercio internacional y en los flujos financieros, la exposición a la fluctuación en los ingresos por exportaciones y a la fluctuación en los precios de las importaciones. En la parte ambiental, aborda toda la parte de fenómenos climatológicos externos y las presiones de los ecosistemas. En la parte social, habla sobre los shocks en salud, pensado mucho en todo el tema de la pandemia, el derrame de los efectos violentos a nivel de regional y cómo eso afecta a los países, y el tema de la vulnerabilidad por los efectos de desplazamiento. En el caso nuestro, tenemos el efecto el impacto del vecino país de Haití, y en toda la parte de falta de resiliencia, la parte económica, habla de falta de capacidad para integrar a los mercados internacionales, la falta de economías de escala, la baja capacidad económica interna, en la parte medioambiental, inadecuada provisión de agua, la infraestructura agropecuaria y la resiliencia ante shocks. Y en la parte social, la presión demográfica, hoy en día nos encontramos en un punto estratégico en cuanto al aprovechamiento del bono demográfico, y porque la gran parte de la población actual de la República Dominicana está en edad productiva, la ineficiencia en los servicios sociales y la brecha de género. Esas son como las dimensiones que se miden en el índice, y el mismo se ve de la siguiente manera. Hasta el momento es un dashboard en Power BI. Como pueden ver acá, acá tienen, este es el listado de los países, desde el más vulnerable hasta el menos vulnerable. En el nivel más alto está Yemen con un 72.9 y luego sigue Maldivas con un 72.2. Y acá pueden, no sé si se puede ver, está como los cuatro cuadrantes del lugar en donde se encuentran los países. Si se fijan, la mayoría de los países están acá como en el medio, entonces tienen como, hay un alto nivel de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo un alto nivel de falta de resiliencia ante los efectos multidimensionales.
De manera personal, pienso que es una buena medida como para compararnos con otros países que tan vulnerables o que tan vulnerables somos o que menos vulnerables somos en las diferentes dimensiones de desarrollo sostenible. Sin embargo, para los propósitos de la conferencia CITES, nos pone a los pequeños estados insulares en desarrollo, nos pone a competir con países en donde hay otro tipo de problemáticas que son más bien de conflictos de guerra, desplazamiento de población, refugiados y demás, como es el caso de Yemen, que ocupa el primer lugar. Entonces, en general, a mí me parece una buena medición. Pero para los propósitos para los cuales está siendo concebido, eh, no sé, podría dársele una vuelta. Habría que ver cómo concluye todo este proceso y qué tanto es fiable o no. Además de que eh, muchos países pueden aprovechar su condición de vulnerabilidad para condonación de deuda, por ejemplo. Han sido irresponsables financieramente hablando y se han endeudado hasta más no poder y luego quieren hacer uso de sus vulnerabilidades para alivio de la deuda. Entonces, como que hay un trade-off ahí de que es una buena medida porque te mide qué tan vulnerable eres a nivel de desarrollo sostenible. Sin embargo, a su vez te permite aprovechar. Entonces, hay que ver cómo concluye. Sin embargo, como medida estadística, está, se mide, se calcula. Acá pueden ver el Power BI, pueden filtrarlo por país, pueden ver como todo el detalle. Les estaré compartiendo el enlace para que lo puedan manipular y puedan ver con mayor desglose cómo se ven, mira acá cómo se ven los países, sí, aquí dice capacidad de resiliencia, azul más clarito, la falta de resiliencia, aquí la vulnerabilidad y así sucesivamente. Finalmente, volvemos a la presentación, ya para no aburrirnos más con este tema. eh, Concluimos con lo que es la cuarta conferencia internacional. Como les decía al principio, la misma se celebrará en St. John's, Antigua y Barbuda, del 27 al 30 de mayo. Eh, Estarán los 39 seats presentes, los 18 estados, los socios. Hay muchos países, sobre todo de Unión Europea, que están interesados en ser socios para la implementación de de esta nueva agenda SIDS y un montón de cosas se darán en el proceso. Y ahí también, entonces, en el marco de la conferencia, hay un evento protocolar, cada país emitirá un discurso en cuanto a su posición en el marco de el documento de declaración y a la vez se llevarán a cabo 5 diálogos iterativos que se enmarcan en el contenido de el documento, que es revitalización de las economías, mejorar las formas críticas de financiación y la eficacia de la ayuda, financiamiento climático, aprovechamiento de los datos y tecnologías digitales y la inversión en capital humano. Esos son como los 3 grandes diálogos que se estarán dando en el marco de la conferencia y esperamos que luego de la misma y que se pase al diseño del marco de resultados y de los indicadores, entonces ya cada uno de nuestros países comience a integrarlo a sus instrumentos nacionales. Se espera que dicho marco de resultados esté para mediados del próximo año, así como su marco de monitoreo y evaluación. Es cuanto, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Perla. Muchas gracias. Eternamente agradecido. Muchos detalles, muchas inquietudes que se han generado en el chat. Ahora vamos a sistematizarlas. Eh, pero reiterarte el agradecimiento precisamente por
darnos el privilegio de conocer lo que se construye detrás de cámaras, ¿verdad? Porque la explicación que tú nos has dado tiene mucho de proceso constructivo en el cual los países nos sometemos durante años. Yo recuerdo en el 2013 que estando yo trabajando en el área de cooperación internacional, me tocó participar en la elaboración de un documento que llevaba un poquito de, no para la conferencia, ya el año siguiente iba a ser Samoa, pero se estaba discutiendo ese año lo que iba a ser planteado. Sabe que se empieza a trabajar unos meses antes y desde cooperación nos pidieron escribir una posición para el ministro. Y es como tú dices, es decir, uno encuentra casi que la misma argumentación a lo largo de los años. Yo puedo rescatar ese documento y probablemente sean, sin temor a equivocarme, sean los mismos problemas diagnosticados en el panorama actual. Y si nos vamos 10 años atrás, probablemente con con unas cuantas tildes que habrían que enfatizar en el último decenio, pero básicamente los problemas estructurales estaban ahí presentes. Y ahora cuando repasábamos contigo esta parte del contenido, me vino a la mente esa, esa, esa argumentación de ese momento que está intacta. Se pudiera tal cual volver a imprimir y ponerle datos nuevos, datos actualizados. Yo voy a iniciar con un par de preguntas para motivar a la discusión, en lo que me ayudan aquí a procesar las preguntas adicionales. Para aprovechar un poquito el tiempo y tomarnos un tiempo también para reflexionar, yo quiero comenzar con una pregunta y es, dentro de lo que tú pudiste ver en este proceso, ¿qué rol jugó la discusión de los temas migratorios? Si jugó algún rol y si tuvo algún espacio. Y si no lo tuvo, bueno, danos tu punto de vista, por qué tal vez no lo tuvo o por qué lo tuvo y qué tanto eso fue parte de los temas. De hecho, no. Migración es un tema que en el contexto de la agenda se toca tímidamente, porque salvo casos como el nuestro, en donde compartimos isla con otro país, casi ningún otro SIDS se encuentra en un contexto similar al nuestro. Cada uno es un estado independiente, además de que son territorios sumamente pequeños, eh, y que en el caso del Pacífico, por ejemplo, tienen una conservación de sus raíces y su cultura muy arraigada, no es un tema de una preocupación mayor. En el caso de los SIDS del Caribe tienen una fuerte influencia inglesa, sobre todo, y holandesa, entonces tampoco es algo como que suponga un mayor problema. Y en el caso de algunas de las islas que están en la zona del sur de China y más ahí en la zona de África, ellos sí presentan una que otro, pero no es un tema que para Ok. los SIDS suponga una discusión sobre otros temas más relevantes como el aumento del nivel del mar o el uso de los recursos costeros marinos. Ok. Sí, sí, son más países expulsores que receptores. Y otra pregunta, antes de pasar ya a otras que han hecho en el chat, es en ese componente de la declaración que viene ahora, de integración en la planificación, tú como, como especialista del área, si te tocara en un caso imaginario, ¿verdad? Donde tú eres la asesora mundial para la implementación de este componente. ¿Qué, qué sería diferente para que no corra la misma suerte de las otras conferencias? ¿Cuáles serían las directrices generales? Me imagino que va a estar en el documento, pero ¿qué sería diferente si yo fuera un ciudadano común y corriente que no pertenezco a esta área? Me pudiera preguntar,
Bueno, pero ¿y para qué otra conferencia más? ¿Qué es lo que va a hacer mi país diferente? Y más en esta parte que dice de integrarlo a la planificación. Primero, ¿por qué no lo había integrado antes? Y segundo, ¿qué vas a hacer diferente que se va a integrar? Sí, sí, es una pregunta como provocadora. Ok, mira, lo primero que se hizo fue que en el proceso de negociación no solo participaran las representaciones diplomáticas de los países, sino también que participara alguien sustantivo, técnico de los países en las discusiones temáticas. Eso por un lado, porque permitió darle una panorámica más aterrizada de los contextos nacionales a la discusión de los temas. Y créanme, fueron unas discusiones muy álgidas, muy calurosas, para el poder lograr una negociación de un documento, de lo que es hoy en día un documento donde recoge las opiniones de 39 países. Y segundo, parte de lo que plantea la declaración y que será convertida luego en el marco de resultados es, primero, que debe ser consono con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay 1.200.000 herramientas y lo sabemos, lo vivimos, de cómo se integran los ODS y cómo se han ido trabajando los ODS en los contextos nacionales. Y segundo, es la primera vez que en el proceso de diseño de una agenda SITS se toma en cuenta la parte de monitoreo y evaluación y la elaboración de un marco de resultados. Porque lo que ocurrió con las conferencias previas es que eso era un elemento que simplemente se quedaba como algo aspiracional, no se aterrizaba en un marco de resultados concreto con indicadores medibles que permitiera a los países hacer un aterrizaje más preciso. Entonces, esa es la gran diferencia con relación a las agendas anteriores. Entonces, eso ha permitido que durante este proceso, y esperemos que sea todavía más en lo adelante, los países se sientan más identificados con la agenda SETS. Entiendo, entiendo muy bien. Bueno, yo voy a tomar, a ver, hay muchas preguntas, no vamos a tener tiempo de contestarlas todas. Vamos a tratar de seleccionar algunas que tengan mayor representatividad, ¿verdad? Hay una preocupación por el cambio climático y el impacto que ha tenido en los países. Perla comentaba sobre eso. Em, a ver, ok, hay una pregunta que no sé si ahora de memoria vaya a saber la Perla, pero si tienes algún elemento, ¿cuáles de las áreas prioritarias del programa de acción de Barbados desde el 94 tú consideras, tú hiciste un breve abordaje de eso en la presentación, pero si pudieras tal vez profundizar, si está a tu mano, ¿consideras tú que son las más importantes a nivel general y cuáles crees que deben ser modificadas con la modernidad, con el avance del tiempo, extrapolando a 30 años después? O una, por lo menos, que tú nos digas. Bueno, miren, de hecho, lo que han venido haciendo todas las agendas SITS es como precisamente eso, como ir adaptando lo que se planteó en el programa de acción de Barbados en el año 94 de cuáles eran las problemáticas que hacían comunes a los SITS y cómo se pueden afrontar. Y a lo largo del tiempo, esas áreas prioritarias se fueron adaptando a lo que son los contextos actuales. Por ejemplo, en la parte de cambio climático, se habla mucho hoy en día de resiliencia, de cómo, sobre todo de resiliencia, porque países como el nuestro debemos ser resilientes, no adaptarnos, porque nosotros no provocamos cambio climático, nosotros somos afectados por el cambio climático. Entonces, se habla mucho del término de resiliencia, del acceso a recursos financieros para la resiliencia climática, el tema de abordaje de pérdidas y daños,
Esos son de los elementos que le han dado como ese plus innovador. También está todo el tema que hoy en día se dice mucho de soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en los océanos, el uso de los recursos costeros marinos, tanto para conservación como fuente económica, en el caso eh, de turismo, por ejemplo, cómo nosotros diseñamos iniciativas que permitan afrontar el sargazo como un alga que afecta nuestras playas, consecuencia del cambio climático, que a la vez nos permita seguir potencializando el turismo, pero que este turismo sea sostenible. Todo el tema, al principio en el Plan de Acción de Barbados se hablaba de tecnología, de tecnología. Hoy en día se habla de transformación digital. Eh, en el programa de acción de Barbados se hablaba de presión demográfica. Hoy se habla de aprovechamiento del dividendo demográfico. Y no entro en el tema de datos porque el problema de los datos siempre ha sido el mismo y sigue siendo el mismo hasta que no tomamos el toro por los cuernos. Pero bueno, ese es otro tema de conversación. Entiendo que en resumen, sí, lo que se ha venido haciendo es eso, como incorporar los cambios que se han venido dando a nivel global en los contextos nacionales y adaptándolos a las nuevas agendas. En esencia siguen siendo los mismos problemas, pero cuando uno se adentra a analizarlos uno a uno son abordados de cierta forma de manera distinta. Sí. Y bueno, de ahí viene también una pregunta que me parece a mí muy interesante de reflexionarla. En caso de que no tenga la respuesta aquí, es de hecho una buena temática de investigación. Y es que si en este espacio tú hayas escuchado, hayas leído, en estos espacios de trabajo, te topaste con alguna experiencia interesante para República Dominicana en algún tema en específico, en algún sector, de manera general o de manera específica con las experiencias que compartieron. ¿Existe alguna experiencia para nosotros o para los demás en el abordaje de alguno de los temas de parte de algún país? Sí, Que- muchísimas, muchísimas, muchísimas. Nosotros tenemos mucho que aprender de las islas del Pacífico. Muchísimo que aprender en integración, en conservación de la cultura, en manejo de turismo. Ellos son muy prácticos. Las cosas las hacen, no, nosotros los caribeños tendemos mucho a quedarnos en el discurso. Las islas del Pacífico van a la acción y tienen un montón de iniciativas que son objeto de aprendizaje realmente y cómo no, y tal vez algunas de ellas pueden ser replicadas en el contexto, adaptándola al contexto nacional. Así es. Y me imagino que ahí hablaron entonces de algunas experiencias de cooperación entre los países, ¿verdad? Y lo Sí, aborda la declaración, me imagino. sí, la declaración aborda todos los tipos de cooperación, pero hace un énfasis en uno de los párrafos, hace el énfasis de cooperación SIT-SIT, precisamente Ok, por lo que señalaba previamente de el aprovechamiento de esas experiencias de los países. ok, ok. Se dispone de toda la información, de toda la fuente estadística para el cálculo del índice, me imagino que está disponible y por eso seleccionaron esa variable, ¿verdad? Sí, como es un índice que hasta el momento lo calcula Naciones Unidas, ellos también disponen de toda la información y también como hay muchas variables económicas ahí que son indicadores producidos por Banco Mundial, Sí. cuando entren al dashboard se podrán dar cuenta que incluso hay una categorización, la categorización que tiene Banco Mundial para los países. Muy excelente, excelente. Podemos aprovechar, Perla, para antes de despedirnos.
copiar el enlace en el chat. Yo de todas maneras voy a circular toda la documentación para aprovechar que las personas que están conectadas estén a un clic de darles ahí al portal y podemos ir concluyendo. Yo diría también, Perla, si lo veo desde fuera, que la discusión que provoca el índice, esa discusión multidimensional que siempre es un reto para los temas de desarrollo, porque si bien es una visión integradora, sabemos que es una visión compleja de implementar y de poner a dialogar agendas, pero es la mejor manera de visualizar la interconexión de los temas. Y entonces te quería preguntar ahí, y ya con esto terminamos, esta propuesta de índice, ¿el índice lo toman de el cálculo que hacía PNUD o el espacio generó la propuesta con particularidades? O ellos No, dijeron, vamos a usarlo, no es un índice nuevo. es ¿No nuevo, te ok. refieres al índice de desarrollo humano? No, al de vulnerabilidad que habían calculado aquí, Ah, no, ese, porque lo que pasa es que ese de vulnerabilidad climática. Entonces, este es un solo índice climático, nuevo. ok. Ajá, este es un índice Ok. nuevo eh, que Tiene lo social, fue tiene diseñado, ajá, fue diseñado para los fines. Es una propuesta de Naciones Unidas para SIDS, pero también incluye otros países que no son SIDS. sí, sí. Sí, porque tiene ese potencial. O sea, ahí hay un cruce entre países que no son insulares, pero que son países en desarrollo y que tienen limitaciones también de las características de los SIDS, solo que no tienen eh, Exacto. la característica De, de isla. de Sí, hecho, en el enlace que les compartí, si se fijan, la oficina a la cual direcciona el manejo del índice es la oficina para los países en desarrollo en litoral, los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Por eso sí, van a encontrar ahí em, países que no son insulares, porque están los ujú, menos adelantados y los países en vía de desarrollo sin litoral, como Paraguay y Bolivia, por ejemplo, que son en desarrollo sin exacto, litoral. exactamente. Bueno. Ha sido un banquete. Muchas gracias. La verdad es que en aras del tiempo vamos a dejar ahí, hay bastantes reflexiones. Yo voy a copiarte todas las reflexiones y te las mando. Nuevamente, Perla, muchas gracias por darnos tanto contenido. Aquí estamos frente a un público que está en un proceso de formación y de consolidación de sus desarrollo de sus pensum. Hay distintas carreras convocadas aquí, la mayoría son de la carrera de economía, tenemos de ciencias políticas, de contabilidad, administración, derecho, etcétera. Y definitivamente que este tema de hoy abre mucho los ojos, también creo que sirve para descubrir espacios especializados en el marco de las Naciones Unidas, pero que se discuten temas del día a día, del desarrollo. Entonces, como estudiantes, deben estar en el radar de atención de ellos. Y para nosotros es un privilegio contar con especialistas como tú que están en el terreno de juego, en el proceso de construcción de estos documentos. Así que muchas gracias y nada, agradecerte la participación. Gracias a ustedes por el espacio y espero haya sido lo suficientemente clara y explícita en toda la exposición. Veo un montón de comentarios, espero Sí, recibirlos todos y en la medida de lo posible se pueda atender las inquietudes que no fueron atendidas, entonces se las podré estar enviando por escrito. Muchísimas excelente. gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Perla. Saludos a todos. Se me cuidan. Nos vemos.